Metropolitan Radio presenta en Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa, con María Meseguer, Alejandro Eblampier. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Radio Social Corporativa. Como damos la bienvenida también a María Meseguer, muy buenas. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido? ¿Me has echado de menos la semana pasada? Sí. ¿Sí? Tengo que reconocer. Pero a que me he portado súper bien. Contigo. Cuida, pregunta trampa. Pregunta trampa. Que te has portado súper bien. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque me has amenazado con No. subir el último podcast y... No, solamente te he dicho, Diosito te observa. ¿Verdad? Ya está, eso te he dicho eso. Y amén. Y amén. Pues oye, te he dejado tranquilo, no he estado todo el día diciéndote, oye, esto y lo otro y lo demás para allá. O sea, bien, ¿no? ¿Tú me has echado de menos a mí? Yo no. Ay, mira. Sinceridad ante todo. Claro. Es que como ¿Sabes qué pasa? Que a veces en la vida no... no nos da tiempo para echarnos de menos. Primero eso, ¿sabes? primero eso. Y segundo porque hace una semana estaba a punto de entrar al concierto de Viva Suecia, que hemos comentado antes de entrar en antena. Estabais en Fitur. Sí, y claro, pues... Pues menuda experiencia no he este echado de año, menos ¿no? muchas cosas. La verdad es que sí. Ha sido un año récord para la región en su stand y bueno, un montón de actividades en Madrid. Sí, y para nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, porque he cambiado el enfoque, que de eso vamos a hablar también en este programa, y digo, vamos a hacer las cosas distintas. Es que hay que hacerlo. Y en vez de 6 entrevistas que suelo hacer todos los años, pues he hecho 19. Bien. Y claro, pues luego había que editarlo, subirlo, escribir el copy para YouTube, escribir el copy para Instagram. Pues enhorabuena. Pues, muchas gracias. Un gran trabajo, desde luego que sí. Pero bueno, bien, la verdad que ha funcionado. Es de estas cosas que dicen, bueno, bien, me he sacrificado todo el fin de semana, porque es que de verdad ha sido terminar con uno y empezar con el copy del otro, porque claro, que 19 para publicar antes de que se acabara la feria, la parte política, pues... Pero yo, claro, os he seguido y he seguido a la emisora muy de cerca. Y es genial, porque es la manera de estar ahora mismo presentes y contando lo que pasa. Pues sí, así pues que métete... ese cambio yo creo que a todos nos gusta mucho y es súper positivo. Pues muchas gracias. Métete a Instagram porque creo que algún me gusta te has dejado. Sí, porque por eso, pero lo haré con más calma. @metropolitanrb, por si la gente se quiere meter. Bueno, pues me meto yo y todo el mundo. Efectivamente, a darme me gustas. Que después Alejandro ha estado el fin de semana currando. Muy bien. Desde el miércoles sin parar. Bueno, pues nada. Pero no vamos a hablar al menos más de mi libro, ni de nuestro libro. De vez en cuando no está mal, ¿eh? De vez en cuando no está mal. Es hasta necesario, que sí, es otra de las cosas... Sí. Hoy se escribe el día cargado, es otra de las cosas de las que podemos hablar hoy también. Es que hoy tenemos la invitada perfecta para todo esto, yo creo. Pues sí, así que si te parece, vamos a dar directamente paso a la entrevista. Muy bien. Vamos allá. En Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa. Pues hoy en Radio Social Corporativa vamos a estar un rato de charla con Encarna Teruel. Ella es coach con una amplia experiencia pues, en coaching profesional, empresarial y personal. Ha centrado su carrera en facilitar el cambio y la transformación en personas y también en organizaciones, con el objetivo de mejorar sus vidas personales y los entornos laborales. Su enfoque se centra en humanizar las organizaciones y poner a las personas en el centro del desarrollo empresarial, creando así pues, entornos más sostenibles, felices y más guays. Encarna, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenida. Qué bonita descripción. Bueno, falta mucho aquí, ¿eh? Yo creo que falta mucho y nos lo vas a contar tú, ¿verdad? Bueno, yo vengo aquí dispuesta a todo lo que queráis. Ya no tengo más nada que hacer esta tarde, pues entonces... así que lo que necesitéis, lo que queráis. Bueno, primero gracias por estar aquí porque has llevado unos días así un poco extraños, pero estás genial y has querido estar con nosotros esta tarde, así que gracias. Encantadísimos de que estés aquí y como decíamos fuera de micro, ¿no? Muchas cosas que contar, muchas cosas que analizar
Y a mí me gustaría empezar por ti, lógicamente, porque claro, tú eres economista de formación y muy relacionada con el mundo empresarial, desde esta perspectiva, desde el mundo familiar también, desde la empresa familiar. ¿Cómo llegas a este mundo del coaching? ¿Y cuándo? Bueno, lo primero, gracias por invitarme, María. Sabes que te aprecio y te quiero muchísimo. Gracias. Y a Alejandro también, por abrirme las puertas. Pues bien, sí que quiero hacer una puntualización. Yo estudié empresarial y luego ADE para que luego nadie se ofenda. No económicas, esto es la de formación de madre que está ahí. Pero ya sabes que hay gente que Sí. se molesta. Y aparte, no me gusta decir nada que no soy. Bueno, ¿cómo llego? Es una historia larga y corta a la vez. Pues mira, yo llegué aquí por una inquietud personal de hace muchísimos años, no al coaching ejecutivo y profesional, todo lo que hago ahora, que ya llevo 11 años, pero sí que a mí me inquietó mucho lo que es el comportamiento humano, el por qué las personas actúan como actuaban, pues desde una necesidad mía. Cuando nació mi hija, pues yo, esto hace ya 27 años, me di cuenta que, madre mía, se me planteaban tantas dudas, tantas inquietudes, que yo decía, madre mía, no estoy preparada para educar, no estoy preparada para transmitir unos valores. Total, que empecé a hacer cursos de trabajo personal, de desarrollo personal. Empecé ahí, me enrolé en una serie de trabajo personal, año a año. Conocí el coaching en el año 2006, que ya hace años recibí un proceso de coaching. No era lo más común ni era conocido, para nada. En ese momento yo tenía una empresa y formé parte de un programa piloto que se hizo aquí en la región de Murcia con mujeres empresarias por el Instituto de la Mujer, que se llamaba antes, y yo recibí un coaching para emprender. Bueno, me fascinó tanto la idea que yo seguía con mi trabajo de desarrollo personal, cursos de crecimiento y demás, y ahí conecté cómo el coaching me aportaba en mi autoconocimiento, en descubrir potencialidades mías y inquietudes, sobre todo la autoconsciencia, que fue lo que más a mí me chirrió o me rayó, por decirlo de algún modo, en lenguaje que ahora usan los jóvenes. Y bueno, pues ahí yo empecé, he seguido trabajando en lo que yo trabajaba, que he pasado por varias experiencias profesionales, pero siempre me quedó ahí, esto del coaching, hasta que llegó un momento en que yo estaba trabajando en otra cosa, porque siempre he sido de hacer varias cosas a la vez, y decidí formarme en coaching, entre los muchos formaciones y trabajo personal que yo iba recibiendo, pero como algo personal mío. Para mí era una necesidad el conocerme más, el corregir comportamientos. Yo me daba cuenta que tenía cosas que no me gustaban de mí. Y bueno, pues ahí me enrolé en el tema del coaching hasta que llegó un momento en que decidí emprender. Y bueno, pues emprendí así poquito a poco, lo compaginaba con otro trabajo que tenía y me di cuenta que, que yo realmente estaba aquí para algo. Porque me daba cuenta también que la gente me llamaba mucho para pedir mi opinión de cosas. Yo eso lo he descubierto y lo he hilado después. Y no sé, era una persona que yo me daba cuenta de que generaba confianza cuando estaba en los trabajos y demás. Y conecté y dije, aquí, aparte coincidió con un momento. Si me estoy enrollando mucho, tú me lo dices. A mí porque si me pongo a hablar de mi libro. Los procesos personales yo creo que son muy importantes para entender después todo lo que se hace y cómo. Yo en ese momento, a lo largo de esos años, de esa trayectoria donde mi hija iba creciendo, vino mi hijo, al mismo tiempo eres pareja, eres hija. Te vas haciendo muchas preguntas, te vas dando cuenta de que hay cosas en ti que no te gustan. Me daba cuenta que había inquietudes dentro de mí, que además se juntaba con inquietudes profesionales. Y es que no me terminaban de llenar los trabajos que hacía. Yo he hecho muchas cosas, pero siempre me faltaba algo. Y fíjate, yo que estudié números, ahora me enfoco a personas. Sí, hasta que me di cuenta que a mí no me gustaban los números, porque yo como que no me terminaban de... No me sentía satisfecha en los trabajos, me faltaba algo, que es lo que ahora se llama el propósito. Bueno, se ha llamado toda la vida, pero ahora es más conocido. Cuando yo empecé a formarme en coaching y las demás cosas que estoy formada, me di cuenta que es que yo tenía otro propósito en esta vida. Por eso yo sentía que no estaba totalmente satisfecha con mi vida. Qué importante eso, ¿eh?
Sí. Qué importante que esto lo cuentes y que lo escuchemos todos, porque nos pasa. Nos damos cuenta o no, podemos vivir toda la vida Sin darnos cuenta, sin ser conscientes, pero también los jóvenes ahora que tenemos en nuestro entorno, nuestros hijos, compañeros de trabajo, ahora que en las organizaciones somos 4 generaciones conviviendo, y te das cuenta que el malestar en el fondo es eso, ¿no? No es que no es el contexto externo que puede influir, es que eres tú. Efectivamente. Ahora, para mí es muy fácil verlo. Cuando yo voy a trabajar a una empresa o un equipo, o cuando tengo a alguien en mi despacho, y empiezo... Porque las personas vienen a nivel individual contándote, como decimos en coaching, un asunto. Claro. Que luego se tiene que convertir en un objetivo. Y en cuanto tiras un poquito y haces unas cuantas preguntas o indagas un poquito más, empiezan a darse cuenta que el problema no es el contexto, no es el entorno, no es su jefe, no es su compañero de trabajo, no es su pareja, yo qué sé, sino que hay algo más dentro de ellos que no han sido conscientes, que es lo que les provoca su insatisfacción, su malestar, su estrés externo, y a veces lo achacamos a la multitarea, que por supuesto eso genera mucho estrés, pero hay algo más. Y es ese propósito. Hay asuntos no resueltos, yo creo. Exacto, efectivamente. Y es que hay algo que les hace que no han conectado con lo que realmente quieren hacer o ser en la vida. Y ahí es donde entra en juego el tema del propósito. Exactamente. Vamos a empezar. Fíjate, lo hemos dicho antes de empezar. Tenemos un guión, nuestra escaleta de siempre, pero esto baila. Pero ya no lo hemos saltado, Ya ¿no? no lo hemos saltado. Porque ya me he ido al propósito, imagínate. No, pero No, claro, pero viene genial para enlazar, ¿verdad, Alejandro? Sí. Con esta parte que tanto nos preocupa y que tanto escuchamos ahora, ¿no? La salud mental. Es un problemón. Sí. Sí, porque encontrar tu propósito, o sea, bueno, darte cuenta de que no es a lo que ibas, te genera ahí movida, ¿eh? Mucha Te movida. genera movida. Muchísima. Mucha. Es verdad. Pero por otro lado, mira, Alejandro y María, cuando yo trabajo a nivel individual con una persona que viene por otro asunto, a veces vienen porque, madre mía, es que estoy muy estresado, es que no puedo, estoy bloqueado, no sé qué. Que el problema, vale, hay un problema de estrés, yo siempre, oye, pues mírate esto con tu médico de cabecera, vete a un psicólogo clínico, a un psiquiatra si hace falta. Pero eso es como si dijésemos la excusa de lo que hay detrás. Y cuando descubren o descubrimos que hay ahí lo que hay es un problema de fondo de que no están trabajando o viviendo según su propósito, te tengo que decir que lo que sienten es alivio. Claro. Además que se ilumina la cara, les cambia la cara, empiezan a moverse en la silla, es que es algo que de verdad es tan bonito de ver, porque entonces dicen, wow, hacen un ajá que yo digo. Exacto, Y entonces ¿no? encuentran la respuesta a eso que les está pasando. El Es clic. chulísimo, La verdad es que sí, ¿eh? es muy chulo. Muy chulo para ti, que lo Sí, ves. yo lo disfruto. Y una pasada para las personas, Sí. que me incluyo, lo vivimos. Sí, porque a partir de ahí ya empiezas a construir otro tipo de vida, profesional, personal, ya te levantas al día siguiente de otra manera. Porque hay un para qué. Realmente, bueno, si te levantas de otra manera, encuentras tu propósito, pero es como realmente volver hacia lo que eras, en cierto modo, ¿no? Es como cerrar un círculo que te ha desviado muy lejos. Entonces, ahora Volver al camino. vuelves, efectivamente, vuelves al camino, digamos, del que en algún momento no sabes ni cómo te saliste. Es que, efectivamente, es volver a lo que eras, pero como estás en una etapa diferente de vida, más evolucionado o evolucionada, tienes que volverle a dar forma, por decirlo de alguna manera. Porque tú imagínate, yo he estado ahora ingresada en el hospital, ¿y cómo se nota quién trabaja desde su propósito Oh. y quién no? Vamos, muchísimo. Entonces, es darle forma, como por ejemplo un auxiliar de enfermería que teóricamente hace el trabajo sucio en el hospital, cómo le puede dar sentido y cómo hace algo bonito de ese trabajo más... Aparentemente menos amable. Menos amable, efectivamente. Y es que lo hacen desde otra actitud interna, es decir, trabajamos, vivimos desde otra actitud interna. Claro, te supone redimensionar, reorganizar,
cómo trabajas, cómo llegas hablando del propósito vital, conectarlo con el propósito laboral, que es de lo que estoy hablando ahora. Cómo yo mañana llego conectando mi propósito vital con lo que yo hago en mi día a día, como puede ser un auxiliar de enfermería, un celador o la limpiadora de las oficinas de mi empresa. Cambia, pero claro, tienes que reorganizar un poco eso. Pero cuando lo encuentras, que para eso también estamos los coaches, para ayudarles a encontrar el cómo encontrar la forma, te cambia la vida. Y a mí me cambió la vida, y lo conecto con la primera pregunta que me habéis hecho. Y es cuando yo encontré que yo estaba aquí para algo más, me di cuenta de dónde venían mis insatisfacciones, porque yo era una persona insatisfecha con mi vida. Eso le he puesto nombre ahora, al cabo de los años. Y era que yo no estaba aquí, yo estudié primero empresariales pues, por cubrir unas expectativas de la familia, pero me di cuenta que a mí lo que realmente me encantaba era estar con las personas. Soy una persona que creo que tengo mucha facilidad para conectar. Claro, cuando yo vi que esto era lo que a mí me conectaba realmente con mi esencia, con estar yo tranquila, me desaparecieron las insatisfacciones. Y entonces me puse a la acción. Claro, es que... Oye, ¿y ahora qué hago? Exactamente, y además que te lleva ahí. Exacto. Es inevitable, yo creo. Y a la acción fue decidir, mira, me dejó el trabajo que tenía en ese momento y me lancé a la piscina, porque además yo soy bastante lanzada, atrevida, tengo esa vena emprendedora en mi ADN, y aposté por algo siendo, bueno, si queréis hablamos luego más tarde de eso, siendo un entorno además muy masculino el de las organizaciones, aposté y dije, bueno, pues esto es cuestión de hacer camino y hasta aquí, hasta ahora, y soy tremendamente feliz, creo que se me nota en la cara. Sí. Yo estoy conectando ahora con la entrevista que hicimos a Miguel Ángel Tobías pues antes del verano, y él, justo lo que tú estás diciendo, nos decía, propósito evidentemente fundamental, si no la vida no tiene sentido, por mucho que tengamos, por muy bien que nos vaya, no. Y luego hace falta valentía. Sí. Para ponerte las pilas, poner acción e ir a por lo que quieres. Es cierto. Puedes darte cuenta, puedes identificar tu propósito, pero si no eres valiente y te pones en marcha, casi va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es verdad. Y la verdad es que estaba ahora acordándome, ¿no? Porque también estos días la estaba escuchando y digo, y te estaba escuchando, y digo, claro, si es que al final parece todo muy complejo, pero en el fondo es simple. Sí. Conciencia y responsabilidad. Y responsabilidad, ¿eh? A ver, para tomar acción. Para tomar acción, así es. Encarna, vamos a reconducir. Vale, venga, que seguro que me disperso. Pues está genial conocer tu trayectoria, porque así vamos a entender mucho mejor lo que haces, ¿no? Y lo primero es, ¿qué ofreces y a quién? ¿Con quién trabajas? Con personas, evidentemente, pero ¿con qué perfiles? Vale. Profesionales, en este caso. A ver, yo estoy muy enfocada en el ámbito de las organizaciones, da igual que sean públicas o privadas, pero al final yo trabajo, como tú bien has dicho, con esas personas que están en esos ámbitos profesionales que tienen un rol, pero al final, como siempre digo, yo trabajo con la persona que va detrás de ese traje de chaqueta, detrás de ese uniforme o de esa bata o lo que sea. Pero sí que es verdad que como vengo de formación académica del mundo de la empresa, además la empresa me brota por mi ADN, porque vengo de familia empresaria, lo he vivido, he trabajado en empresas antes, me es muy fácil conectar y yo me siento súper cómoda. Entonces, pues a nivel individual trabajo mucho pues con roles profesionales, desde directivos, mandos, sobre todo en la parte, el tanto por ciento más grande que tengo de rol que tengo a nivel de trabajo individual, de roles. Pero bueno, cualquier persona que esté pasando por un momento en el que necesita pues un empuje, un entender qué le está pasando, da igual, porque al final el rol al final es solo un vestido. Una circunstancia, a lo mejor. Exacto, una circunstancia, porque lo que hay que trabajar o lo que trabajamos es lo que hay detrás de esa circunstancia o de ese vestido o de esa chaqueta. Y luego, pues en las empresas, como decía, aparte de los roles de mando y tanto directivos como intermedios, trabajo mucho a nivel de equipo. ¿Qué está pasando en los equipos? Las empresas me llaman porque un equipo no está funcionando, porque los resultados no llegan, por
mira a ver qué está pasando aquí. Y entonces pues entro a trabajar en los equipos, pues conflictos, falta de alineamiento, lo que necesiten, porque bueno, pues lo primero que hago es un diagnóstico, a ver qué está pasando para ver qué tipo de intervención necesitan, bien de coaching de equipo, un coaching grupal o incluso una formación. Pero bueno, normalmente cuando te llaman porque hay un problema es un coaching, ¿vale? Y hay que trabajar en, bueno, qué está pasando aquí para hacer que esto empiece a rodar. Esa parte también es muy bonita, ¿eh? Ese coaching más Chulísima. sistémico, seguramente. Sí. Es sistémico siempre, ¿no? Sí. Pero creo yo, no sé si me equivoco, pero coger a un grupo de personas en unas circunstancias no tan positivas y ver cómo evolucionan como grupo, Bueno, eso es muy bonito, ¿verdad? Es chulísimo, María, porque además tengo algunas empresas que me ponen retos. Siempre le digo, oye, ¿por qué no me mandan algún jamoncillo? Porque siempre me mandan, de verdad, esto lo digo Unos así, retos con interesantes. cariño. Sí, porque a veces digo, madre mía, ¿en qué circunstancias está en este equipo? Porque siempre le digo, oye, vamos a trabajar de manera proactiva para no tener que intervenir, sobre todo porque supone más implicación de tiempo y dinero. Ya no en la inversión que hacen en mi trabajo, sino lo que están dejando de producir. Claro. ¿Vale? Pero sí que es chulísimo y de verdad he tenido trabajos realmente transformadores porque han llegado, vamos, de equipo nada, ni grupo, cosas de esas que se cortaba el ambiente. Madre mía. Con un cuchillo. Me acuerdo que uno de los primeros coaching de equipos que hice, pues precisamente fue uno de esos. Duró mucho tiempo el proceso, pero bueno, al cabo de los 3 años o así lo he vuelto a ver. Y no son los Bueno, mismos. y me hablan de qué cambio experimentaron, qué hicieron, y sientes como una paz y una sensación, recuperando el propósito de decir, jo, es que estoy donde tenía que estar, porque es donde aporto Yo valor, tenía que hacer esto. donde está mi talento, porque estaba ahí y encontré cómo hacerlo. Y es realmente satisfactorio cuando haces un buen trabajo. Como profesional, no digo que yo lo esté haciendo, pero creo que lo hago, si no... Hombre, si hay un resultado, Exacto, evidentemente. efectivamente. Es que si no, no hay un buen vuelves. Si no, no resultado. vuelves. Exactamente. No volvería. No vuelves y no te Y a los 3 años no te referenciarían saludan igual. Total. Pero ya no los empleados, sino la propia empresa. Cuando la empresa te sigue llamando es porque da resultado. Pero es realmente satisfactorio porque además ya no es el impacto que genera en la empresa, sino en el individuo. Y cómo ellos individualmente te dan las gracias, pero las gracias por ayudarle a acostarse cada noche más tranquilos, más felices, importante. sin ese problema que les supone es que no duermo porque el trabajo, no estoy bien en el trabajo, que es por donde empieza. Claro, y arrastra la vida. Total, es que al final te arrastra la vida. Claro, arrastra la vida. Ayer tenía una entrevista en una empresa para hacerle un coaching a un manager, a un directivo. Y bueno, yo hago una serie de entrevistas previas antes de arrancar y me dice el directivo, que también tuve la entrevista individual primero con él, y una de las preguntas es, ¿cómo está impactando este estado en el que estás en tu vida? Y yo dejo tu vida, no hablo de tu vida personal ni para ver lo que dice, en tu vida. Y cuando dice, estoy tomando Orfidar 2 meses, en mi familia hay conflictos, no estoy bien, mi mujer me está diciendo esto, dices, Dios, qué mal lo tiene que estar pasando. Y bueno, él no lo ha pedido la empresa, pues la empresa también me pide, las personas que vienen no solo vienen por iniciativa propia a nivel particular, cuando hablo de trabajo individual, sino que las empresas pues me llaman también para hacerles un coaching, un trabajo de desarrollo a algunos de sus empleados. Y la verdad que yo decía, jo, ¿y cómo esperas tanto? Lo pensaba dentro de mí. No atribuía la responsabilidad a la empresa, sino él mismo. Porque yo pensaba, jo, con lo fácil que es poder dormir a gusto por las noches, cuando tú buscas ayuda o soluciones, y es que te cambia la vida. Cuando lo digo por mí misma, porque yo siempre lo digo y lo digo orgullosa, yo estoy continuamente trabajándome. Porque cómo voy a... Primero, por egoísmo inteligente que yo llamo. Yo quiero estar bien. Pero por responsabilidad con mi trabajo tengo que estar bien para dar lo mejor de mí para ti. Entonces, yo sé lo que es dormir a gusto. Y me daba realmente una sensación de tristeza ayer cuando, además, se le veía en los ojos cómo estaba. Y yo decía, ¿cómo ha esperado tanto, jolín? ¿Cómo no busca ayuda antes?
Bueno, tiene que, sí, a lo mejor, pues eso, si no directamente por terceros, pero la cuestión es que llegue. Lo triste es que no siempre llega. Sí, es verdad, porque hay mucha falta de autoconsciencia, vamos muy Claro. montados en la moto, en el piloto Sí, automático. sí, sí. Y otras cosas que también te preguntaré después. Pero antes de pasar ahí, lo acabas de decir, tú para hacer tu trabajo bien hecho y para cuidarte tú, tu mochila a nivel de formación y de autocuidado durante todos estos años debe de estar llenita. Yo no sé qué herramientas, qué técnicas, bueno, sí lo sé, pero quiero que nos lo cuentes porque son también complementos fundamentales, ¿no? ¿Qué has incorporado a tu mochila a nivel formativo, a nivel profesional, a nivel de autocuidado para poder hacer un trabajo que es muy intenso? Sí. Pues mira, yo he perdido he perdido la cuenta de las horas de formación y bueno, y en dinero ni se me ha ocurrido contarlo, porque yo llevo pues 20 y pico años formándome y trabajándome a nivel individual y a nivel grupal. Y herramientas, pues principalmente, por supuesto, el coaching ejecutivo, coaching sistémico, constelaciones organizacionales, que es una forma de sistémica también en las organizaciones, de ver el sistema, programación neurolingüística. Yo ya no me acuerdo, María, te lo juro. Gestal. Gestal. También Bueno. me he hecho mi propio trabajo de 3 años de formación, que es autotrabajo en Gestalt. Es decir, he hecho tantas cosas que yo cuando tengo un cliente delante, pues saco una herramienta, saco otra y a veces ya no recuerdo. Procuro ser rigurosa. Esta tarde con un cliente decía, mira, esto es el triángulo dramático de Karpman. Y es unos roles que asumimos en las relaciones, también en el trabajo, como rol perseguidor, víctima jolín. Y le estabas contando, ¿no? Bueno, le estaba contando, me refiero, y dice, ¿y eso encarna? Digo, pues mira, no recuerdo ni dónde Ni lo dónde lo he aprendí. aprendido, pero yo aquí lo tengo, Pero, claro, lo saco de exacto, mi mochila, hace falta, lo pongo encima de la mesa. efectivamente. Pero principalmente, por supuesto, el coaching, efectivamente. Importante porque luego hay personas que no hacen este proceso, pero sí se ponen a trabajar con personas y eso no beneficia mucho a una disciplina que es tan importante y tan necesaria. Pues sí, efectivamente, como en todos los trabajos siempre hay gente que es más responsable, respetuosa, ética, no sé ni qué, O consciente honesta. incluso, fíjate. Yo creo que también va mucho con la inconsciencia, aparte con los valores que acabo de nombrar, porque para mí trabajar desde tus propios valores, esos valores que te dan realmente, pues eso, al final la confianza que tú generas en la gente tiene mucho que ver con qué valores, desde qué valores trabajas. Pero ha hecho mucho daño porque cuando yo vine al mercado laboral en este tema, era cuando más denostado estaba el coaching y costó mucho porque, costó. de hecho, ayer en esta reunión de esta empresa me dice el directivo que iba a recibir el coaching y estaba a su vez el directivo superior que le lideraba a él y dice, mira, si no es porque Encarna haya visto que su trabajo funciona con otros 2 directivos que hay en la empresa que ya han pasado proceso. Si no, yo te tengo que decir, me miraba, que yo en esto no creo. Digo, fulanito, ¿y por qué no crees? Dice, porque es que eso, el coaching motivacional. Digo, perdona, Claro, es que eso no es coaching. Eso no es coaching. Y ha hecho mucho daño, efectivamente. Eso es Digo, mira, motivación, tú me hay que llamas- poner cada cosa en su justo, sitio. Y a mí me llaman y doy conferencias de motivación, Motivacionales, claro lo que que sí. sea, con un objetivo concreto. Y yo como tengo esa parte también que soy muy pasional y demás, sé que transmito motivación. Pero eso no es coaching. Claro, él entendió que era el coaching. Entonces, como ha habido mucha gente que no ha entendido bien qué es el coaching, y el coaching pasa por trabajarse el sentido de la responsabilidad, porque ponerte delante de una persona tiene una responsabilidad importantísima para detectar qué es tu trabajo, qué no es, porque a veces no va de tu trabajo y tienes que derivar a otro tipo de profesionales. Y eso es consciencia, María. Me extiendo, pero luego conecto. Sí, sí. Es consciencia Sí. y trabajo, pero es que el trabajo personal es lo que te lleva a aumentar tu autoconsciencia. Entonces, si tú no estás muy trabajado o no sigues trabajándote, que yo me moriré trabajándome, para no perder mi autoconsciencia y responsabilidad con lo que hago,
pues cometes o cometes errores o haces cosas que son pues poco responsables. Pero bueno, esto al final Exactamente. no lo Hay que podemos ser responsable, cada uno controlar. hacer su parte. Exacto, no lo Pues puedes eso, lo mejor posible. Yo cuando llegué a esto dije, bueno, a ver, yo voy a hacer mi camino. Exacto. Yo Lo creo que voy a la clave. demostrar, efectivamente, con rigor, con responsabilidad, con seriedad. Yo me considero una persona bastante seria en mi trabajo. A ver, porque lo dicen los demás, pero es que yo siento que soy seria y el tiempo dirá. Y Y ya el está. tiempo me ha Y te da demostrado la razón. que yo he podido marcar esos límites entre una cosa y otra. Trabajas con líderes y hoy no paramos de hablar del liderazgo humanista, de la necesidad que tienen las organizaciones de ser, bueno, pues pilotadas por personas con pues ética, con unos valores también muy transparentes, honestos, coherentes. ¿Qué te encuentras? Me encanta lo de coherentes. Sí, es que para mí es la lo palabra. Para nosotros, yo no sé si contásemos las veces que ha salido coherencia en este programa, que a lo mejor luego Somos somos incoherentes. incoherentes, lógico, seguramente. Inconscientemente, claro. Claro, pero la coherencia para mí es una de las claves en la vida en general, ¿no? Y cuando lideras, con la comunicación, pero la comunicación tiene que ser coherente. Una ética coherente con lo que es, una transparencia, todo es coherencia, ¿no? Y transversalidad y demás, pero bueno, sin entrar mucho ahí. ¿Qué te encuentras, como te decía, tú que estás en las organizaciones? Y también, ¿cuáles Mira, son me lo esas estás diciendo características? y se me mueve aquí algo. ¿Cuáles son las características que, vamos a llamar de manera teórica, deberían definir a un líder humanista, a un líder responsable y, vamos a añadir, consciente de la responsabilidad que tiene? Pues, a ver, tú lo has dicho y además para mí es importantísima esa palabra que para mí es un valor, la coherencia. Y precisamente, después si quieres entramos más, hay poca coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero si realmente eres o quieres abordar y llevar tu empresa desde lo que están demandando hoy en día los empleados del siglo XXI, los consumidores, porque ya no le compramos a empresas que no tienen valores, que no tienen liderazgo humanista, que no trabajan cuidando a sus personas. Cuando nos enteramos de una empresa que tiene prácticas incoherentes Claro. o poco responsables Poco ética, poco y poco responsable. éticas, dejamos de comprar ese producto o esa ropa o lo que sea. Por tanto, lo primero, coherencia. Humanista tiene que tener, pues como la misma palabra él lo dice, tiene que creer en las personas. Creer y quererlas. Porque eso se nota cuando ese líder, ese directivo, ese manager de verdad quiere a sus personas. Porque entonces las cuida. Y las cuida desde la empatía, desde la generosidad. Te voy a contar un dato. Antes de venir aquí, vengo del despacho y trabajando con un directivo, me decía que a su subdirectora, tienen unos picos de trabajo ahora muy altos, dice, venimos de un viaje, de ver un cliente de 2 horas, y le he dicho, mañana tómate libre. Digo, jolines, digo, es que eres Eso un es crack. fundamental. Digo, ¿cómo cuidas a tu gente? Bueno, es que él dice, es que me quiere mucho. Digo, no es que te quiero, es que además yo soy súper transparente y soy bastante confrontativa en cuanto a mi trabajo para que despierten. Digo, no, es que realmente estás haciendo las cosas muy bien y te lo tengo que reconocer y te mereces ese reconocimiento. Es decir, quiere a sus personas, es pensar en ellas. De hecho, es que viene En su y me bienestar, dice, en su Encarna, ¿cómo puedo hacer crecimiento. esto mejor? Porque el otro día dije, fíjate hasta qué punto afina este hombre. Dije tal frase y vi cómo esa persona, fíjate, si es cuidarla, cómo le cambiaba la cara, cómo se fue a su casa entristecido, que hemos analizado y hemos visto que no fue ni una expresión agresiva, ni nada. Sí, pero simplemente un le sentido de afectó. responsabilidad hacia las personas, y eso para mí es tener valores como el respeto, la generosidad, la empatía y, por supuesto, muchísima humildad. Mucha humildad, que hay poca. Para darte cuenta que los otros también te aportan, que los otros también tienen valor, que los otros son el alma de tu empresa, que vale, que tú tienes la idea de negocio, tuviste el dinero, la valentía, y eso es importantísimo. Pero tú, sin ese equipo de No personas hacen a nada. las que cuidas, tu empresa no va adelante. Es un sistema. Efectivamente. Es un sistema.
Justo, y se retroalimenta. Y ambas partes tienen que dar su parte. Yo siempre hablo de Claro, corresponsabilidad. ahora hablaremos de la otra parte, Claro. claro. Así que- alguien dice por ahí la contraparte, yo no lo veo así, No. pero es la Ujú. coparte, ¿no? Exacto. Coparte. Pregunta de Milla. Pues a ver si la sé contestar, Sí, María. yo creo que sí. Bajo tu punto de vista, ¿hay muchos líderes así? Qué bueno. La misma pregunta que me ha hecho esta tarde este cliente. Hay muchos líderes así. Me decía, Encarna, ¿y de todos tus clientes cuántos tienes así? Él le llama excelentes. Hay poquitos, María, hay poquitos. Los que hay son los Son que muy vienen a buenos. trabajarse. Tú fíjate. Es que lo por ahí acabo de voy, decir. es que por ahí Los voy. que hay son los que vienen a trabajarse. Pero porque hay responsabilidad. Justo, como yo le Y decía. hay humildad. Efectivamente, cuando esta tarde digo, vamos, digo, pero vienes a esto si sabes perfectamente y lo haces, lo vienes haciendo muy bien ya. Pero quiero un paso más. Claro, ahí hay que trabajar con el tema del ego. a ver También, si no hay ha salido la ambición, palabra todavía, ¿eh? A ver si hay No ha ambición salido la o palabra realmente es ese sentido de la responsabilidad y cuidado. Pero los que hay son los que vienen a trabajarse. Así que si tuviera que dar un tanto por ciento, sería muy loca, pero te diría que como va directamente relacionado con el nivel de autoconsciencia y por tanto responsabilidad para decidir y valentía trabajarte, pues si hablásemos en términos generales hay un tanto por ciento muy pequeño en la sociedad, porque en general la sociedad es muy inconsciente, Ay, María. claro, no, pero y también el contexto que vivimos tan feo Sí. y tan denso, ¿no? A lo Sí. mejor- no sé si eso también tiene mucho que ver, ¿no? El Sí. miedo, porque claro, hay Sí. incertidumbre, mucha exigencia, una competitividad Es brutal, verdad. polarización, politización, mil cosas. Entonces, yo no sé si esto también tiene mucho que ver, porque claro, al final, el miedo, ego, Sí. barra ego o ego barra miedo, también hace que reaccionemos de una manera u otra, en el rol que estemos. Sí. ¿eh? En el rol de líder, seguramente haya que, o mucha gente piense que tiene que forrarse de una armadura. Sí, en general los directivos se forjan esa armadura, pero ya no. En general las personas llevamos esa armadura por el miedo a que nos hagan daño, a sentirnos pequeños, ahí es donde entra el ego, ¿vale? Pero el directivo sobre todo porque tiene que aparentar ciertas cosas y sobre todo en momentos de incertidumbre tiene que aparentar que no le Mucha- afectan las cosas, claro. tiene que aparentar y más que aparentar, transmitir seguridad y a veces lo tiene que aparentar porque ni él mismo se siente seguro, se siente vulnerable porque estamos en un contexto, como tú dices, tan difícil, tan incierto, que ellos mismos les cuesta sostenerse, como se dice, en esa seguridad que tienen que transmitir. Entonces, eso se puede ver como desde dos ópticas, como, oye, es una oportunidad para, oye, voy a ganar seguridad. Y para eso me acerco y busco ayuda profesional, que alguien me acompañe en este proceso tan difícil, en el que a veces me siento vulnerable, donde no sé darle respuesta a mis empleados, no sé qué decisión tomar. Y ahí estamos los profesionales como del ámbito mío, del coaching, para poder acompañar en ese proceso. O, al contrario, reaccionan negativamente. Claro. Y entran en un bucle que no son conscientes, porque efectivamente el contexto es tan difícil que entran en ese bucle de inconsciencia, de automatismo, y lo que genera es un impacto todavía peor en un contexto tan difícil. Claro. Por eso en contextos difíciles es cuando más impacto tiene este tipo de trabajo que yo hago. Importante. Y bueno, pues hay gente que tiene la valentía, y aquí sale la palabra valentía, Clave. a atreverse a escribir, como el otro día a las 2 de la mañana recibo un correo a las 2 de la mañana, y era una persona que tenía miedo, pero asumió el miedo y asumió la valentía de escribir y decir necesito ayuda. Fue tan fuerte cuando yo leí, y además cómo lo decía, que dije, jolines, qué valentía le ha echado este hombre para expresar lo que había escrito en aquel correo. Jope. Y de eso hay poca. Pues Y se necesita mucha Se para necesita mucha. estos momentos, sobre todo por el contexto también del tema de talento, que tú lo sabes, Claro. que es tan difícil consolidar, mantener, captar, fidelizar, todo esto que se habla ahora tanto. Tienen que tener a alguien que les inspire mucha confianza, que les dé seguridad y de eso pues
adolecemos mucho. Pues esperemos que poco a poco las cosas vayan cambiando porque claro, también las exigencias a nivel de lo nuestro, ¿no? De responsabilidad social, de sostenibilidad, van por ahí. No puedes liderar desde otra perspectiva que no sea la humanista si quieres pilotar y quieres llevar adelante un proyecto socialmente responsable. Totalmente. Es que es Sería incoherente. Entonces, claro, Incoherente. Entonces, bueno, pues esperemos que entre unas cosas y otras esos porcentajes vayan mejorando ese A ver, ratio. en general, yo, por los años que ya llevo trabajando, porque sabes que ahora ha venido mucho el boom, ahora desde la pandemia todo el mundo ha dejado trabajo y se han convertido en coaching, que no lo estoy criticando, pero me refiero por los años que yo llevo, que son ya unos cuantos. En general yo veo una progresión al alza de mayor conciencia de pedir pues ese apoyo. No me gusta la palabra ayuda porque suena a ego, Sí, pero ese pero apoyo, ese acompañamiento, porque es que es verdad es que odio la palabra ayuda y nos sale a sí, todos parece de que manera ayuda está automática. por encima. Justo. Y precisamente es todo lo contrario, somos personas que guiamos y que yo no lo sé todo. Si tú sabes las cosas, Es que al final el coaching es eso. tú te das las respuestas. Yo te Exacto. ayudo a que tú... Yo te hago te- las preguntas para que tú te des las Exacto. respuestas. Otra cosa es, a veces yo paro al cliente y le digo, a ver, ahora esto no es coaching. Yo que soy muy purista ahí. No es coaching. Hoy me decía, ¿y tú qué opinas? Digo, vale, ¿quieres mi opinión? Te doy mi opinión. paréntesis. Exacto. Pero ahora mismo, tú sabes que no estamos haciendo coaching, él ya me conoce y me río, y entonces le digo, bueno, venga, ¿quieres mi opinión? Venga, te voy a dar mi opinión personal, que sabe que no me gusta darla, pero me la estás pidiendo. Pero, y ya me perdí un poco lo que te decía, que la palabra en estos ayuda. años, sí. Efectivamente, que cada vez hay más gente, yo veo, o por lo menos yo lo estoy viendo, será porque yo ya llevo muchos años trabajando, que cada vez más gente pide. Es decir, yo cada vez tengo más trabajo. Y te voy a decir un dato. Ah, muy bien. Y es cada vez las mujeres por tendencia natural, no sé por qué, o sí lo sabemos, porque somos mujeres tú y yo, como tenemos la autoestima. Lo Hemos que tenido llevamos, que demostrar tanto. Lo que llevamos en nuestras mochilitas. Sentimos que tenemos que estar siempre trabajándonos para demostrar, y entonces somos más tendentes a pedir ayuda, a trabajarnos. Pero yo desde que empecé, tengo mucho porcentaje de hombres, de masculino, con clientes masculinos, y me he dado cuenta que cada día me vienen más hombres. No sé si es Pero eso también es por muy mi bueno. facilidad, que yo conecto muy Sí, fácil, sí. pero me encanta porque digo, algo se está moviendo. Poquito a poco se está moviendo esa conciencia de, jolín, ¿por qué no Esto- pedir apoyo? Me estoy acordando de la serie de Machos Alfa. A lo mejor ¡Oh, la de la construcción. veo! Yo también la veo. Construcción, ¿no, Alejandro? Ya el género Total. masculino se está también deconstruyendo. Es verdad. Nosotros también tenemos un proceso de construcción importante, ¿eh? Como Qué mujeres. bueno. Pero claro, seguramente tenga que ver también. Y Pues eso es sí, muy bueno. es O sea, verdad, sí. Aceptar también la vulnerabilidad. Me Es encanta que, esa palabra. Es que si no, no podemos vivir. Claro. Es una tensión brutal. Has sacado el tema de las de las mujeres y yo quería hacer un inciso específico en el liderazgo femenino. Y lo has dicho, has dado en la clave, ¿no? Llevamos muchas, ayer lo comentábamos tú y yo, y lo has comentado antes, hijas, madres, esposas, pareja, profesionales, amigas, de todo. Es que Esto no puede ser, y además todo hay que hacerlo bien. todo, hombre. Perdona. Tenemos que ser... Y además hay que estar perfecta. Claro, además bien... No, y no puede ser. Maquilladas, Esta con bonita cultura ropa, y esta con un buen educación. tipo, que no es mi caso. Yo tampoco. Pero porque Y ya te- he ¿sabes qué? aceptado Ahora como ya, soy. Exacto, Guau. qué maravilla. Es que nosotras ya llevamos adelante, María. A mí me hace mucha gracia el meme ese bueno, hay varias versiones, pero uno que va corriendo, que se le van cayendo todas las cosas, va con Sí, un paquete sí, enorme de folio. Yo mientras intento comer bien, mientras hago ejercicio, Es rindo en el maravilloso. trabajo, soy mejor persona y mejor amigo, mejor novio, atiendo a mis hijos, y se le van cayendo todas las cosas, pero va corriendo. Y, Bueno, hay varias Y versiones. al final es de todo, Y ahí menos estamos a lo las mejor el mujeres. mismo, ¿eh? O ella misma, claro. Y ahí estamos las mujeres. Sí. Que tenemos que... O hemos tenido que demostrar tanto. Yo me reía, decía, y he dicho antes, no, yo no, porque ya no quiero demostrar más. Ya, no, Han sido es que muchos ya años, está. María. Sí. Ya tenemos una edad en la que hemos Tenemos una demostrado edad mucho. Y mucho visto y mucho vivido, yo creo, por suerte, ¿eh? Sí, porque es un gran aprendizaje que nos sirve, que nos permite ser inspiración para otras personas. Porque nosotros somos inspiradoras en este caso para otras personas que están pasando
por ese proceso, ese síndrome de la impostora que tanto hemos acarreado. Que no se suelta fácil, ¿eh? No, que va. No se suelta fácil. Y aparece de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí, además con fuerza porque Sí, es cañero, ¿eh? Ese efectivamente. síndrome. Pero fíjate, todo viene, y todos lo sabemos que esto es cultural, donde la mujer siempre ha estado por debajo del hombre. Y claro, cuando tuvimos la suerte de poder salir como de algún modo al mundo y que se viese que somos iguales en cuanto a que somos personas. Con nuestros Claro, talentos. efectivamente. Igual que con los pros, los contras, como todo, pues, cualquier ser humano, vamos, Totalmente. sin distinción de género ni de... Pero el tema de cultural, porque esto es cultural, lo arrastramos y va a seguir muchos años todavía, a pesar de que se está trabajando mucho por ello, por cambiar esos estereotipos y todo. Pero tienen que pasar años. Pero yo siempre digo, cuando me llaman para hablar de este tema, en alguna jornada, el 8 de marzo y demás, a veces no tenemos que esperar que sea el mundo. Tenemos que empezar por nosotras. A veces no, además que lo tengo clarísimo. Siempre. Cuando yo empecé en esto, que además yo cuando entré en el mundo de la empresa, como coach, todo, o por lo menos aquí en Murcia, eran consultores, coaches masculinos, y yo tuve que abrirme camino en un mundo masculino, aquí en Murcia me refiero, ¿vale? Ponerte el traje hecha que te habían puesto. Exacto. Entonces, tuve que hacer, ahí es donde, por eso digo que yo no he dejado de trabajarme, yo tuve que hacer, y sigo trabajándome, pero en ese momento tuve que hacer un trabajo de creer en mí, Sí. trabajar mi autoestima, decir, ¿y por qué no? Y Es que saber muy bien lo que querías. Bueno, sí, eso sí. La verdad es que yo en Porque, eso claro, soy una persona que claro, tengo muy claras porque si las no es cosas. fácil. Efectivamente. El síndrome entra y boom, en esa brecha, pero Efectivamente. rápido. Y cuando tú te trabajas esa autoconfianza, esa creer en ti, eso lo transmites fuera. Porque si esperamos a que esto sea todo un movimiento cultural, se van a pasar más de 100 años y nosotras no lo viviremos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Viviendo en la insatisfacción, en la infelicidad? Pues no, oye, aquí estoy yo y yo valgo igual que tú. Y cometo errores igual que tú y tú igual que yo. Y esto no va de masculino ni de femenino, esto va de personas. De hecho, yo tengo un hashtag que a veces lo pongo en LinkedIn, a veces y muchas veces pongo el hashtag esto va de personas. Es que para mí, mi trabajo va de personas. No va ni de roles, fíjate, que antes hablábamos de roles, ni de sector de actividad. Me acuerdo que un día en una reunión, un networking, me pregunta una persona, pero ¿y tú como coach qué sectores son los que estás especializado? Y lo digo así con una cara de extrañeza, porque es que me chirrió tanto, lo estoy recordando. Claro, y digo, pero porque claro, culturalmente estamos Exacto. segmentados. Y yo digo, y claro, me quedé así ante la pregunta. Digo, no, es que yo no tengo especialización en ningún sector, es que yo trabajo con personas. Me da igual el sector, si es agrícola, si es tecnológico o si es de marketing, yo qué sé. Es que esto va de personas, María. Totalmente. Y da igual que seamos mujeres, pero es cierto que llevamos ahí un peso Pues de tener que demostrar, bueno, el techo de cristal. Claro, yo, fíjate, techo de cristal, nosotras que nos movemos en entornos empresariales, ¿no? Y profesionales, con cerca, o cada uno de su rol, pero muy cerca de equipos directivos, a veces equilibrados, otras veces no, más diversos, menos diversos. Bueno, podemos tenerlo más fácil a la hora de darnos cuenta y tomar conciencia, pero muchas veces pienso en otras mujeres que están en otros contextos. Y dices... De muchísima vulnerabilidad. De mucha vulnerabilidad, muchísima. Mucha. Y da realmente, no pena, pero sí decir... Tristeza, Tristeza. María. Yo me lo estás diciendo y veo tu tristeza en tus Tristeza, ojos, ¿no? pero Por decir, es que pero yo estoy incluso sintiendo mujeres la muy mía. jóvenes, ¿no? Que Sí. dices tú, mitad del siglo XXI casi. Y que haya todavía entornos en los que la mujer se ve desde fuera que no va a llegar ni de lejos a un mínimo, ¿no? de capacidad para salir de ese... que hay muchas que sí, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué le hace falta o qué podemos hacer como sociedad para que eso cambie? Yo creo que la receta no es tan compleja, pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso se sigue manteniendo? A ver, tenemos que seguir trabajando, como hablas de sociedad, pues en lo que se está haciendo, que es mucha sensibilización,
en los entornos empresariales para ir cambiando la conciencia, el mindset, estos paradigmas, ¿vale? Y luego al mismo tiempo, en pequeños contextos, en hacer que esas personas, esas mujeres se quieran más. Es decir, pues tú sabes que hay organizaciones tanto normalmente públicas, asociaciones, fundaciones, tú trabajas en una de ellas, donde apoyan a personas de especial vulnerabilidad. Es decir, desde esas organizaciones, seguir apoyándoles en un trabajo principalmente de amor propio, que se quieran, que pongan límites, que sean conscientes que ellas valen y son por el hecho solo de haber nacido. Totalmente. Que ellas tienen el mismo valor que tú y que yo, independientemente de que tú y yo tengamos una carrera O no, o que hayamos nacido en un contexto de más cultura o menos cultura. Normalizado o a lo más, mejor, o exacto, sí, con más suerte al final. efectivamente. Fíjate. Es difícil, pero es un tema de responsabilidad social, como tú bien Totalmente, sabes. por eso te lo preguntaba. Pero claro. sobre todo de conciencia. Es que además Ser creo que la consciente. igualdad real es esa, ser Totalmente. consciente de eso, Exacto. Total. de quererte tú y ponerte en tu sitio, Exacto. pero claro, sí, pero la gente no sabe porque para eso hay que tener una asertividad del tamaño de una pata de elefante. Total. Y la gente no es nada asertiva, es más bien lo contrario, no entiendo, estoy agresivo. Claro. Y así vamos. O sea, que se han hecho a lo mejor, interpreto, cambios regulatorios, incluso sociales, que han sido, que no han estado mal planteados, pero igual se han hecho demasiado abruptos y ha generado reticencias contrario. y efectos contrarios en ciertos sectores. Lo que me sorprende es que el sector de los jóvenes le haya pasado eso también. Sí, sí. Es una Es pena, ahí, Sí, es ahí, sí, es que es un es ahí problema. donde digo, uy, ¿Qué está digo, pasando? aquí hay algo, entonces no se ha Algo hecho que no bien. se está haciendo Porque un bien. sector, digamos, vamos a decir, más veterano, Más adulto. entiendo que se genere esa resistencia. Pero con la formación que tienen los jóvenes, las cosas que vemos, la inteligencia emocional que tienen, porque tienen Se mucha... supone. Se supone, supone, pero no ¿eh? hay tanta. ¿No? Se supone. No. Es otra de las cosas que se han polarizado, unos mucho y otros muy poco. Sí, efectivamente, están muy polares. ¿Por qué se polariza todo? Yo no lo entiendo. Pues yo no lo sé. Pues porque la ¿Qué capacidad está crítica creo pasando? que es algo que no se trabaja correctamente. Exacto, es educacional. Ujú. Y efectivamente aquí influyen mucho los padres de esos jóvenes, que son los que al final están creando espejos de sí mismos. Y también transmitiendo algo, fíjate, que es una creencia súper errónea, oye, que mi hijo no pase por lo mismo que yo. Y ahí es donde polarizan y donde se van a los extremos y todas esas cosas. Y bueno, es una pena efectivamente que los jóvenes... Por eso en el futuro inmediato. Claro, son el futuro. El futuro presente, como digo yo. Pero es que también ya no es solo en temas de igualdad, es que en general la sociedad está como muy extremista. Estamos muy ¿vale? polarizados. Estamos comprando un Efectivamente. discurso. Efectivamente. Y esto El problema es que ya estamos viene de comprando más varios. arriba. Estamos comprando varios discursos, pero Varios. seguramente poco centrados. Sí, sí. Y esto ya viene de Equilibrados. arriba. Entonces, cuando viene de los, de los poderes públicos, ya hay... Y claro, los jóvenes que no tienen todavía el criterio, la autocrítica desarrollada como cuando ya tenemos una edad, pues es muy fácil que Llevarlo se para un polaricen. sitio para otro. Y están todo el día con las redes Exacto. en la mano. El problema es que se están haciendo un daño. Totalmente. Pero no son conscientes. ¿eh? No. Pero lo sufren. Hombre, Claro, lo sufren. mira los datos, lo que decíamos de los datos de salud mental en jóvenes Es una pena. es una ¿eh? lacra. O sea, es que ya es que sea, es una lacra. Sí. Y, y es un grandísimo reto que yo no veo que se esté poniendo Pero la salud como a men- otras soluciones No. al tema. La salud mental de los jóvenes tiene, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con cómo hemos traído a esos chicos o cómo lo hemos puesto al mundo. Y es desde la sobreprotección y los hemos, perdona que diga esta palabra, pero es que sé que suena muy fuerte, pero es que lo hago para tomar conciencia. Los hemos incapacitado con esa sobreprotección. Totalmente. Y eso ha hecho
que vivan en un estado de insatisfacción, aparte, por supuesto, las redes y El todo. contexto, El contexto sí. y todo. Pero los padres, que somos los responsables de educar a nuestros hijos, a mí me ha costado muchísimo educar a mis hijos. A mí Porque me también. decían, es que tú no eres como las demás madres, es que tú eres muy dura. Ahora mi hija, que es maestra, agradece esa dureza de ese no pasar por ciertas cosas. Porque yo quería que crecieran, y mi hijo igual, porque estoy orgullosísima de ellos, porque mi hijo tiene 24 años y es de esos que estábamos hablando. Y él mismo no entiende cómo está el otro extremo y dice, mamá, que no entiendo. Que yo tengo amigos o colegas que están en su casa cobrando no sé cuánto, pues de estas pagas que hay ahora. Y cuando yo me levanto a las 6 de la mañana a trabajar y al mismo tiempo está estudiando una carrera. Pues en su momento tuvo su crisis de existencia y no pudo. Pero es que lo fácil para los padres es sobreprotegerlos, porque a mí y a ti, María, nos costó, yo he llorado muchas veces por poner límites, educarlos en una serie de valores y responsabilidad. Y es que eres la peor madre, Sí, sí. es que las demás Es que madres no y eres padres... una madre normal. Exacto. Es que podría Bueno, ser como las eso, demás, que ni justo. mejor ni peor. O sea, y yo, Efectivamente. pero hoy todavía, o sea, eso es un trabajo que... Yo ya es que los míos ya son Ya más mayores y pero los están que los viendo tenemos más jóvenes. todavía, con Te lo un proceso lo vives. de madurez que tienen que ir haciendo poco a poco, es mantener el pulso. Es muy es durísimo. complejo y es Tienes muy que tener un duro. trabajo tú personal de Exactamente. Y tienes seguridad. que tenerlo, vamos, tienes que estar en tu centro. Total. Y sufren mucho también. Sí, Sufrimos María, mucho los padres sí. porque son tus hijos. Claro. Y dices, si es que me es mucho más fácil El levantar camino la fácil. mano. Claro. Pero no le voy a hacer ningún favor. Como dices, yo siempre lo digo, le hago un inútil. Total, lo que te he dicho, Le hago yo, así, tú yo dices, utilizo incapacitado y tú Y inútil. yo digo que yo también inútil, lo que uso. todavía es más fea la Todavía, palabra. no, yo también la Mucho más uso. fea. Pero es verdad, yo cuántas conversaciones tengo en mi entorno de decir, cuando me dicen, oye, no tenses claro, no tenses mucho la cuerda, tal. Vale, sí, equilibrio. Pero es que si no sé, No, no. que es que no le estoy haciendo ningún favor. No, no, no. Porque la vida que va a enfrentar... Y el resultado no lo veo hasta que mis hijos, que ya son mayores, Que ya son ahora más mayores, veo claro. el resultado. Pero como es una inversión tan a largo plazo, a veces te desesperas tú misma o la pareja también y dices, ¿estaremos haciéndolo mal? Y eso hasta supone mucha conflictos duda. de pareja Claro, y claro, todo, claro, porque, hay muchísimas porque dudas dices, ahí. madre mía, es que no sabemos, porque los demás no van en la misma línea, pero yo ahora me siento orgullosa de haber sostenido ese pulso, porque tenemos ese tipo de jóvenes sobreprotegidos. Yo en las empresas veo cada cosa. Cada cosa me refiero a tantas frustraciones en estos generación Z que están empleados ya en las empresas, como mi hijo, que es una generación Z. Hay tanta frustración que yo cuando voy a los equipos eso de momento lo detecto. Y es que la tolerancia a la frustración Es es cero, cero, es patatero, cero, es porque cero. sus papás no se lo han trabajado. Y lo digo enfadada, fíjate, porque me crea tanta impotencia. Y claro, luego llegan los empresarios y se encuentran con cada problema que es como que ahora tienen que educarlos ellos. Es que no los tienen que educar Es que porque, al oye, final pues, yo- oye, no estás dando lo que tienes que dar, pues fuera. Pero, jolines, eso tiene un coste. Hombre, que sí lo tiene. Es que hay que ser empático y ponerse en la piel de todo el mundo. Hombre, del empresario Y yo- también. y Yo veo... Pues bueno, pues por eso, porque ya tenemos una edad y podemos caer, ¿eh? O sea, Sí. que en la frustración, en la queja y en el fango, como digo yo, caemos todos en un momento de la vida y el tema es, como tú bien dices, pedir ayuda y poder salir de ahí. Pero yo veo a personas más jóvenes en nuestros entornos, 4 generaciones convivimos, y dices, madre mía, si yo con tu edad hubiese tenido la oportunidad que tú estás teniendo, Y además, de verdad. ¿cómo la estás desaprovechando? Pero tienen que aprender. Tienen que aprenderlo ellos solos, hacer su camino como todos lo hemos hecho. Pero como lo tienen todo tan fácil. Pues, ¿qué nos queda, Alejandro? Un minuto. Pero qué Madre dices, mía. ¿cómo dejas si nos queda otra entrevista? Encarna, hay que Sí, repetir. es que te voy a Hay que queda repetir otra porque ahora completamente. Que me enrolla no, mucho. pero estamos entrando en la otra parte, ¿no? Sí. En la parte complementaria que somos las personas que a las que nos lideran, ¿no? Pues tiene que ser en otra ocasión, Tiene que ser en otra porque- ocasión. Pero bueno, ya hemos dado unas cuantas claves. Sí, Yo sí. creo que al final son las mismas para todo Sí. el mundo. Responsabilidad y coherencia y empezamos Con con la conciencia. autoconsciencia. Aún así volverás otro día, ¿eh? Sí. Sí. Además, yo propongo una cosa, que Pero vuelva, proponla rápido. que vuelva con alguien más que podamos tener debate. Ah, qué Venga. bueno. ¿Vale? Perfecto, Qué me bueno. gusta.
Si aceptas el reto. ¿Has visto Es de retos, María, es de Sí, retos. sí, sí. Y además sé que como me los compra. Porque sabe que lo hace muy bien. Bueno, gracias. Pues Encarna, muchísimas gracias por estar con nosotros esta Gracias a tarde. vosotros. Gracias, María. Gracias a ti. Nos despedimos corriendo. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao.